Entonces, entre más conozcas, más te va a ayudar a buscar tener una relación personal con Dios. Sé que es difícil lo que a veces expongo, porque a muchas personas pueden provocarnos a veces un poco de confusión, porque a veces estamos agarrados de cosas y de lo que estamos agarrados, cuando se nos quita, todo se derrumba y se viene para abajo. Pero ¿de qué deberíamos de estar anclados? De Dios, de su Hijo Jesús. No, y las iglesias tienen cosas muy buenas, pero a veces algunos de nosotros llegamos a fallar, no las iglesias, porque las iglesias todas son muy bien intencionadas, pero en ocasiones las personas llegamos a pensar que tener una relación personal con Dios es formar parte de una denominación y de una asociación religiosa, y que la asociación religiosa los va a salvar, y que el simple hecho de ir todos los sábados y estar ahí y diezmar fielmente en ese lugar es suficiente. Y les quiero compartir que personalmente, profundamente creo que no es así. Creo que hay una relación mucho más allá con Dios que tiene que ver con esto. ¿Y por qué lo digo? Porque ¿qué pasa cuando las personas pasan por problemas? Y ahí te das cuenta la profundidad de la fe de la vida de una persona. En ocasiones las personas les descubren una enfermedad muy grave y se acaba su relación personal con Dios. Dejan de ir a la iglesia y su mundo se acaba. En ocasiones, tristemente, sucede que las familias viven una ruptura. Hay una separación familiar y las personas dejan de ir a la iglesia después de esa ruptura. En ocasiones, el líder religioso o espiritual los decepciona y las personas dejan de ir. Otras ocasiones las personas les va muy bien económicamente y empiezan a tener sus trabajos y empiezan a crecer económicamente y se alejan de Dios porque ya no tienen tiempo. Entonces, ¿en qué estaba basada la relación personal con Dios? Estaba basada en la institución, en la organización, y no en una relación personal con Dios. No es culpa de la iglesia, no quiero decir que es culpa de la denominación o de la iglesia, pero como humanos eso pasa. Y mi responsabilidad como predicador es siempre tener alerta a la iglesia para que su relación con Dios no esté basada a través de una asociación religiosa o una denominación, sino que esté basada en una mayor comprensión de la Biblia en sus vidas personales. De manera que, aunque nos pasen cosas que como humanos nos pueden pasar a todos y que nadie estamos exentos, un problema fuerte de conducta con nuestros hijos, una separación de nuestros hijos de nosotros, una separación de los esposos, una muerte inesperada de alguien que es un pilar en la familia, una situación de extrema pobreza, una cuestión de cárcel, una cuestión de una enfermedad grave, que eso no derrumbe la relación personal con Dios. Y de esto es de lo que se trata, que a pesar de que vengan cosas difíciles, tú sigas con una relación personal con Dios, tú sigas agarrado de la mano de Dios. Y esto es lo que trato de compartir, tiene que ver con esto. Bueno, déjame seguir donde estaba la semana pasada y retomar un poco de lo que aprendimos en esta mañana. Esta va a ser como una clase de historia, muy poca Biblia porque voy a contar mucha historia, pero hay un rechazo cuando decimos que los protestantes, porque lo vamos a ver más adelante en los cuadernos de lección, porque en Apocalipsis capítulo 13 tú vas a ver que hay dos bestias, y hay una primer bestia que es el sistema papal, que lo vas a leer, que así lo hemos enseñado, y vas a ver una segunda bestia en Apocalipsis 13, que es el falso profeta, y vas a ver que ese falso profeta es el protestantismo. Y como se ha enseñado que es el protestantismo, nadie quiere parecerse al protestantismo. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que huela protestante tiene un rechazo y un repudio. ¿Por qué? Porque la iglesia ha enseñado que el falso profeta, la segunda bestia de Apocalipsis 13, le hace el trabajo sucio a la primera bestia. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 13. Apocalipsis capítulo 13. 13, después de que lees la primera bestia, desde el versículo 1 hasta el versículo número 10, va a hablar de esta primera bestia, que es el sistema papal. Y luego vas a llegar al versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos, semejante a los de un cordero, mas hablaba como un dragón.
Y entonces aquí van a decir, tiene apariencia de cordero, porque sí, las iglesias cristianas enseñan el amor a Jesús, salvos por gracia, parecen corderos, pero hablan como dragón. ¿Por qué? Porque su doctrina es diabólica y satánica. Versículo 12, ¿qué hace? Ejerce todo el poder de la primera bestia en presencia de ella, y hace a la tierra y a los moradores de ella adorar la primera bestia cuya llaga de muerte fue curada. Es decir, lo que se enseña es que el protestantismo lo que hace es seguir el juego de la iglesia hegemónica y llevar a sus adoradores, a sus congregantes, a hacer lo mismo que hacía esa bestia. Y entonces, como se dice que el falso profeta es el protestantismo, cuando tú vas a este tipo de iglesias que no se consideran protestantes y les dices o ven cosas que asocian con los protestantes, sienten rechazo y repudio. ¿Por qué? Porque dicen, no queremos ser protestantes, porque los protestantes son el falso profeta y ellos se van a condenar. Porque, dice Apocalipsis, capítulo 19, o sea, el problema de decir que el falso profeta es el protestantismo es lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículo 20. Apocalipsis 19, versículo 20, dice así: y la bestia fue presa, y con ella el falso profeta que había hecho las señales delante de ella, con los cuales había engañado a los que tomaron la señal de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos, ¿quién? La bestia y el falso profeta, fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego ardiendo en azufre. Y luego, Apocalipsis 20, versículo número 10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. A ver si me pueden preparar los slides del sábado pasado, las dos que tenemos. A ver si me preparan donde está el origen y las dos imágenes que teníamos, porfa. Para que lo chequen, Jacob, please. Si me las tienen listas, por favor. Hijo, tú, no está Frida ahorita. Porfa, chécale. Entonces, ¿qué es lo delicado de esto? Si ustedes leen el falso profeta, ¿qué opinan del falso profeta? ¿Alguien quisiera ser el falso profeta? No, ¿verdad? Porque es tan grave ser el dragón como ser la bestia, como ser ¿quién? El falso profeta. O sea, representan la antítesis contra la iglesia de Dios, contra el pueblo de Dios, contra los santos de Dios. ¿Sí están de acuerdo? Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos? Que a alguien se le ocurrió la brillante idea de decir que los protestantes son el falso profeta. Y si tú formas parte del protestantismo, eres el falso profeta. Y entonces, como nadie quiere estar ahí, adiós, y me vengo para acá. Yo estoy de este lado, no soy de ellos. Y cualquier cosita que ellos hagan, no la puedo imitar, porque yo sería parte de esa gran confusión. Y eso es lo que hace que en algunas congregaciones exista un rechazo a abrirse un poco y entender las cosas en su contexto actual, por la cuestión de rechazar un origen en las cosas que es innegable. Bueno, entonces déjenme ir a un poco de historia y contarles un poco de historia. Resulta que empezaré platicándoles del libro de Apocalipsis. Tú hoy interpretas el libro de Apocalipsis como lo expliqué hace ratito. Bueno, Daniel, que está escrito en Apocalipsis, después vamos a ver todo Apocalipsis en las siguientes lecciones. Pero déjame platicarte algo del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, tú hoy lo tienes, año 2025. Pero quiero decirte que ese libro lo tuvieron también en el año 200, 150, 200. ¿Cómo lo interpretaban en el año 150 ese libro? Porque en ese año los cristianos eran perseguidos. ¿Y quiénes eran perseguidos? Los que después se convertirían en la iglesia católica, lo que se conoce como la iglesia católica. Es decir, los que eran perseguidos eran toda esta mezcla de personas que no tenían una unidad en el pensamiento teológico. Había diversidad de pensamientos, pero creían en Jesús y todos eran perseguidos.
fueran en Egipto, en Alejandría, fueran en Asia, fueran en Europa, en Asia, o sea, en Oriente, todos eran perseguidos. Entonces la pregunta es, déjame decirte qué es lo que sucede. Y para que entiendas en el contexto correcto el libro del Apocalipsis y te dé un poco de flexibilidad de decir, bueno, pues puede ser que no sea hasta la mejor interpretación o la única, porque imagínate, ¿cómo crees que los cristianos del año 200 interpretaban Apocalipsis? Yo ahorita leí unos versículos donde dije que el falso profeta era el protestantismo. Pero en el año 200 ¿existía el protestantismo? No, y va a existir hasta 1500 años después o 1300 años después. Entonces, esta iglesia del año 200 que creían en Jesús, ¿cómo interpretaban Apocalipsis? No pensaban que eran los protestantes y tampoco pensaban que la bestia era la iglesia católica, porque ni existía. Y entonces, ¿por qué surge el libro de Apocalipsis y toma tanta fortaleza? Hugo, ¿tienes la que te mandé a ti? ¿Puedes ponerla, por favor? La que te mandé a ti. Bueno, y cuando tengan listas las otras dos me dicen, por favor. Miren, quiero decirte que el libro de Apocalipsis no es el único Apocalipsis que existe, ¿sí? El Apocalipsis que tú lees es el Apocalipsis canónico. ¿Qué significa canónico? Que se determinó que es el que debería de estar en la Biblia. ¿Por quién? En ese tiempo que tenía el poder era la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica decidió que sí se quedara adentro, los líderes, ¿sí? ¿Por qué? Porque el consenso de la época en las congregaciones decía que el libro sí se debería de aceptar, ¿sí? Entonces, lo que es importante, esto que te estoy compartiendo, es que habían muchos libros llamados Apocalipsis contemporáneos al Apocalipsis. Por ejemplo, en el judaísmo, al menos te puse algunos libros que existen hoy, que son libros apocalípticos. ¿Qué significa Apocalipsis? Revelación. Apocalipsis realmente lo que significa es revelar las cosas que van a suceder. Y entonces en la primera columna te aparecen los apocalipsis judíos. Hay obras judías que hablan del fin de los tiempos, como el libro de Enoc, el Apocalipsis de Abraham, de Elías, de Isaías, de Sofonías, de Cedrac, de Ezequiel, de Esdra, el libro de los jubileos, los apocalipsis del mar muerto, los testamentos de Job, de Moisés, y ahí cortamos la lista, ahí más abajo. Es decir, así como tú conoces el Apocalipsis de Juan, en el judaísmo hay libros apocalípticos, en el judaísmo. Cuando vas al cristianismo, el cristianismo también tiene otros apocalipsis que convivieron junto con el Apocalipsis de Juan. Por ejemplo, la fe de los dos, el Didaqué, el pastor de Hermas, el Apocalipsis de Pedro, tanto el etíope como el griego, el Apocalipsis de Pablo y el Apocalipsis de Tomás. Son obras que revelan el final de los tiempos. Y en la primera comunidad cristiana, en los primeros 100 años de historia de la iglesia, el gnosticismo se volvió un movimiento muy relevante en el cristianismo. Es decir, habían cristianos gnósticos que eran una rama muy fuerte del cristianismo primitivo, ¿sí? Así como estaban los ebionitas, estaban los gnósticos, que creían en Jesús de alguna manera, pero entendían las cosas de formas distintas. Y entre esos apocalipsis gnósticos está el Apocalipsis de Adán, el de Pedro, el de Pablo, la primera Apocalipsis de Santiago y el segundo Apocalipsis de Santiago, ¿sí? ¿Qué te quiero transmitir con todo esto? Que tú y yo creemos que el único de todos esos apocalipsis que tiene la inspiración divina es el libro del Apocalipsis de Juan, que está en tu Biblia, ¿sí? Ok. Pero ¿por qué crees que existían tantos apocalipsis? Hay más de 50 apocalipsis. ¿Por qué crees que existían más de 50 apocalipsis en los días, en los primeros 100 años de historia de la iglesia? Por las siguientes palabras. Vamos a leer unos versículos de la Biblia. Porque siempre que la gente cree que el Mesías está por venir, se reaviva una necesidad de revelación apocalíptica para entender el futuro, ¿sí? Y es lo que le pasó a la primera comunidad. La primera comunidad creía que Jesús estaba a la puerta, ¿sí? Primer carta de Juan. Primer carta de Juan. Capítulo 2.
versículo 18, perdón. Hijitos, ¿qué les dice? Ya es el último tiempo. Y como ustedes han oído que el anticristo ha de venir, así también al presente han comenzado a ser muchos anticristos. Por lo cual sabemos que, ¿qué dice? Es el último tiempo. Para el escritor de este escrito de Juan, de esta que conocemos como la carta de Juan, ¿qué tenían en la puerta? El último tiempo. ¿Jesús dónde estaba? A las puertas. Ya iba a llegar Jesús. Y como cuando ya va a llegar Jesús, la gente tiene esta necesidad de que se manifieste de alguna manera, y toda la literatura del Nuevo Testamento lo marca. Él lo dice así, no voy a leer más porque lo saben, lo voy a decir de memoria nada más, pero Pablo en la carta a Tesalonicenses dice: los que quedamos cuando Él venga no seremos delanteros a los que durmieron. Pablo se cuenta entre los vivos o entre los muertos cuando Jesús venga. Entre los vivos. Significa que Pablo espera que Jesús venga en su generación. Y como todos ellos tienen esta expectativa y esta esperanza, hay una efervescencia de Apocalipsis. Y entonces por eso es que tienes más de 50, 100 obras que se llaman Apocalipsis de distintos hombres que eran miembros de la iglesia cristiana, que dijeron que habían tenido visión y revelación y que escriben cómo iban a ser los últimos tiempos. Parece ser que el que ganó de entre todos ellos fue el que tienes en tu Biblia, porque ese se validó, se creyó que sí era aceptado por la comunidad, y después de tantos años se fue incorporando como un libro inspirado divinamente. Pero ahora te quiero decir una interpretación alternativa a la que tú conoces de Apocalipsis, que es la que vamos a estudiar este trimestre. Voy a enseñar en la escuela lo que hemos creído toda la vida, pero te voy a enseñar una opinión alternativa. ¿Por qué una opinión alternativa? Porque imagínate esta revelación de Apocalipsis que tenía la primera generación. ¿Para qué la tenía? Para consolarse de las cosas que iban a pasar hacia adelante, ¿sí? Entonces, ¿quién crees que, quién es el, sí? Pero esta era la primera etapa, la primera comunidad. Ajá, sí, claro, pero para ellos ya esperaban que iba a venir, que Jesús no iba a tardar. Jesús les dijo: voy a mi Padre y regreso. Y ellos esperaban que en su época Él regresara. Entonces, todos los escritos tempranos de la Biblia dejan ver que lo esperan que ya venga. Y como ya esperan que venga, hay un avivamiento, y eso provoca que haya libros de Apocalipsis, revelaciones en ellos. Y el de Juan, por alguna razón, porque creemos que es inspiración divina, pues es el que sobrevive y queda escrito, ¿no? Pero ¿qué pensaba la iglesia cristiana en el año 100, por ejemplo? En el año 200, párate en el año 150, 200, ¿y qué pensaba la iglesia cristiana del libro de Apocalipsis? No podían pensar que la bestia era la iglesia católica, porque ¿quién iba a pensar 300 años antes que el cristianismo iba a dominar al mundo, cuando eran perseguidos y asesinados? ¿Quién iba a pensar que iba a haber una ruptura 1500 años después que se iba a llamar la Reforma Protestante? No creían eso, ¿sí? Ahora te voy a decir quién se le ocurrió esa brillante idea que hoy creemos. Entonces, ¿sabes en qué creían? Ellos lo que creían es que la bestia era el imperio romano, ¿sí? Para ellos la bestia era el imperio romano, y Satán, que era el enemigo del pueblo de Dios, le dio el poder al imperio romano, porque los emperadores, ¿qué hacían? Perseguían a la iglesia, la mataban y la asesinaban. Y cuando dice, vamos allá, Apocalipsis, capítulo 17, versículo 10. Deme un segundito. Apocalipsis 17. Quiero mandarles algo. No, no era prohibido, pero nada más las comunidades cristianas lo leían.
Leer el Apocalipsis nunca fue prohibido. O sea, el Apocalipsis nunca fue prohibido leerse. O no sé si entendí bien tu pregunta. Espérame, ahí voy. Déjenles mando algo a estos chicos. Ahí se los mandé, la última, y arribita está la penúltima, las dos imágenes, en el grupo de medios. Ok, seguimos. Así, Apocalipsis 17, versículo número 9. Aquí hay mente que tiene sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se asienta la mujer. Y entonces, ¿cuál es la ciudad de las 7 colinas? Roma, evidentemente. Entonces la iglesia cristiana pensaba que el gran enemigo, ¿quién era? Roma. ¿Y quién está en Roma? En esa época, año 100. El emperador. El emperador era el enemigo porque los perseguía y los mataba. Y el emperador hablaba cosas contra el Altísimo y los vencía porque los mataba. ¿Cuáles eran las cosas que hablaba contra el Altísimo el emperador? Decía que él era Dios y promovía el culto a él como Dios emperador en vida. Ajá, litúrgico. 10. Y son 7 reyes. Es decir, el uno es, 5 son caídos, el uno es y el otro aún no es venido, y cuando vinieren es necesario que dure breve tiempo. ¿Quién pensaban que eran estos 7 reyes? Son 7 emperadores, desde el primer emperador hasta el último emperador que estaba vivo en ese tiempo. Ellos no contaban como nosotros interpretamos 7 formas de gobiernos: reyes, cónsules, dictadores, tribunos, dicémviros y emperadores. ¿Sí? Ellos no, ellos decían, una alternativa, no ellos, una alternativa son los 7 emperadores que han existido. ¿Sí? Y cuando dice del octavo que va a venir, es porque hay una leyenda muy fuerte. Nerón, el que incendia Roma, después cuando es asesinado, cuando el suicidio de Nerón, hay una leyenda muy fuerte que Nerón va a revivir. Habían dos. Primero se creía que Nerón no había muerto, que Nerón había viajado a Persia y en Persia se había refugiado, iba a armar un ejército y iba a venir a destruir a Roma, porque le había dado la espalda el imperio romano a Roma en su muerte. ¿Sí? Con los años, como Nerón no regresa, se crea la leyenda de que Nerón va a revivir y va a regresar a vengarse del imperio romano y de la iglesia cristiana. Y por eso cuando dice 7 reyes, históricamente se interpreta que son 7 emperadores que existieron, y que el octavo revivirá. La herida de la bestia es la herida de Nerón, que Nerón fue matado y va a revivir de esa herida y va a regresar a vengarse de todos en una muerte despiadada y en una matanza despiadada que va a realizar. ¿Sí? Entonces, ellos lo que pensaban o podían haber creído es que todas las profecías que están escritas en Apocalipsis se refieren a que se van a cumplir en sus tiempos, en los próximos 100 años, 50 años, 10 años, porque el Mesías ya está a la puerta. Y el decir que este sufrimiento va a durar tiempos y la mitad de un tiempo, ¿cuánto es? 3 años y medio. Es decir, que el poder lo tendría durante 3 años y medio, literales. Entonces, tengan esperanza y fe. Para eso sirve el libro de Apocalipsis. Tengan esperanza y fe. El mundo a lo mejor se va a acabar pronto, porque el Mesías va a regresar. Y 3 años y medio falta para que venga, si lo tomas literalmente la profecía. Eso es parados ahí en el año 100, 150, 200. Está a la puerta, no tarda en venir. Bueno, dejemos aquí la historia y viajemos al futuro. Ese mismo libro de Apocalipsis lo voy a dejar ahí y vengamos al futuro. Resulta que existe entonces el famoso movimiento de reforma protestante. ¿En qué consiste la reforma protestante? Bueno, y deja de decirte un paso atrás. El poder político está mezclado con el poder religioso. Roma, la iglesia católica, tiene mezclado el poder religioso y el poder político. Eso es bien importante que lo entiendas. Roma ponía reyes, quitaba reyes, dictaba lo que se tenía que hacer, y estaba mezclado el poder político con el económico y el religioso. ¿Qué va a hacer la reforma protestante? La reforma protestante va a decir: estoy en contra de lo que hace la iglesia católica,
¿Desde qué trinchera? Y esto quiero que lo entiendas. Desde la trinchera política. Ese es el primer grave error de la Reforma Protestante. Que quienes van a respaldar a los teólogos protestantes, reyes y gobernadores que están cansados de la opresión del Papa y de su séquito político y se van a sacudir ese poder. ¿Sí me da a entender? Es decir, la Reforma Protestante es no solo religiosa, sino es también política, porque quienes van a proteger a los líderes teólogos, a los teólogos, van a ser gobernantes y reyes, que es su forma de decir: ya no quiero tu opresión y tu dominio que me extorsionas. ¿Sí me logro dar a entender? Entonces el grave problema de la Reforma es que su primera aproximación es una aproximación política, que van a caer en los mismos problemas del catolicismo, de seguir peleando política, y sigue mezclada la religión y el Estado. Claro ejemplo es Inglaterra. Inglaterra para nosotros es fundamental porque nosotros tenemos la influencia del cristianismo inglés, porque el cristianismo llegó a América a través de Estados Unidos, y Estados Unidos llegó el cristianismo a través de Inglaterra. Las 13 colonias inglesas viajaron y se establecieron en Estados Unidos, formaron Estados Unidos, y de ahí vino la evangelización hacia América, ¿sí? Entonces lo que pasa en Inglaterra para nosotros es muy valioso. ¿Por qué se funda la iglesia? Entonces se da el protestantismo, y en Inglaterra dice el rey Enrique VIII, como la iglesia católica no le quiere anular un matrimonio para que se case con la otra mujer que él quiere, o sea, es real, por un lío de faldas y un tema sentimental, el rey Enrique VIII se separa de la iglesia romana y forma su propia iglesia, la iglesia luterana. Forma su propia iglesia, no, más bien dice: todas nuestras iglesias que están en Inglaterra seguiremos siendo cristianas, pero ya no las reportamos a Roma. Ahora creo el propio consejo y nosotros hacemos lo que queremos. Ustedes manden obispos de aquí de Inglaterra, y se forma la iglesia anglicana. Pregunta: ¿por qué surgió la iglesia anglicana? Por desmarcarse políticamente y económicamente del control de Roma. ¿Sí? Así de simple. Siguen siendo los mismos templos, con sus ídolos, con sus imágenes, con su liturgia, con su ceremonia, siguen siendo igualitas. Todo lo mismo, eran los mismos. Es decir, ayer predicaba aquí en los mismos edificios yo, obispo católico, y yo mismo aquí mañana soy el obispo anglicano. ¿Se dan cuenta? O sea, no cambió nada. Lo único que dijo este hombre es: quiero independencia de Roma, que me está pidiendo el dinero y que me tiene control político y no me deja hacer lo que yo quiero. Pero cuando pasa esto, va a suceder algo muy importante. Siempre hay hombres buenos, siempre hay hombres temerosos de Dios, porque a lo largo de la historia ha habido grandes hombres temerosos de Dios que han buscado a Dios genuinamente, ¿sí? Y en esa Inglaterra, en esa iglesia anglicana, surgieron hombres que gracias a la Reforma Protestante se dio la apertura a leer la Biblia, a que existiera la Biblia y se imprimiera la Biblia en muchos idiomas, porque nomás estaba en latín y en griego. Y entonces la imprenta de Gutenberg en la Reforma se va a imprimir la Biblia en muchos idiomas. Y entonces en Inglaterra, grandes teólogos de grandes escuelas y miembros de la iglesia anglicana empiezan a leer la Biblia. Y entonces ellos se dan cuenta de una realidad y dicen: oigan, pues esta separación de la iglesia católica no nos lleva a nada. Seguimos siendo lo mismo, simplemente con independencia administrativa. Esto requiere una transformación espiritual profunda, y ese movimiento se llama el puritanismo. Y entonces surge una generación que se llaman los puritanos. Los puritanos son personas que dicen: no podemos seguir siendo igual como era Roma y tenemos que cambiar todo.
El primer punto de ruptura era si los predicadores anglicanos deberían de predicar con los mismos hábitos que predicaban los obispos católicos, y empiezan a cambiar la vestimenta. ¿Pero qué creen? Muere Enrique VIII y los demás hijos, los próximos reyes que van a seguir, hijos de él, son católicos, y entonces dicen en Inglaterra: no queremos ser protestantes, nos regresamos al catolicismo. Y empieza la iglesia anglicana a perseguir a los protestantes en Inglaterra. La misma iglesia anglicana empieza a matarlos, y principalmente a los puritanos. Se llaman puritanos porque buscan la pureza, y los puritanos tienen que huir a Holanda, Países Bajos, a Suiza, a refugiarse en países que tienen más cobijo protestante porque sus reyes son protestantes. Y así en Inglaterra van a cambiar de reyes. Muere uno, viene otro, llega otro, hasta que llega uno que manda traducir. Llega uno que tiene origen protestante, el famoso James, donde los puritanos regresan y piensan que con este rey les va a hacer todos los cambios. No les hacen ningún cambio, y lo único que autoriza es que se mande a traducir al inglés la Biblia. Y así surge la versión King James. La versión King James, como es la Reina Valera en español, la equivalente en inglés es la King James, se vuelve de amplia lectura y difusión. ¿Gracias a qué? A que los puritanos ponen sobre la mesa que se traduzca al inglés, y se traduce. Ponemos la primera lámina, por favor. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? No, la otra. Esa. ¿Qué es lo que vamos a tener en lo que te he platicado? Toda la historia que te platiqué de los puritanos son estos hombres que están aquí. Inglaterra, anglicanismo, y ahí surgen los puritanos. Los puritanos que van a influir en los menonitas y que van a influir en el anabaptismo. Y el anabaptismo ya venía, pero va a haber una influencia. Entonces, hay un movimiento que se desprende del anglicanismo, que son los puritanos. Y entre varios hombres hay uno muy destacado que se llama John Smith. John Smith es un hombre que trae formación anglicana a través de los puritanos y de los menonitas, que busca la pureza y va a fundar, no es el fundador único, pero es de lo que más identifica, va a fundar la iglesia bautista allá en Europa. Todavía no estoy en Estados Unidos. En Europa va a fundar la iglesia bautista, y lo que hace, y ahorita que escuches cosas a lo mejor te empiezan a sonar familiares, las cosas que hace John Smith al fundar la iglesia bautista, es decir, lo primero que debe de existir es una independencia entre el Estado y la iglesia. El primer hombre que genuinamente por primera vez separa la iglesia y el Estado es John Smith desde la perspectiva bautista. Los puritanos creían lo mismo. Los puritanos peleaban porque se separara la iglesia y el Estado y hubiera independencia, porque todo el demás protestantismo no era independiente del Estado. Martín Lutero en Alemania, el rey de Alemania, era protestante luterano y por eso lo apoyaba, pero estaban mezclados. Calvino en Suiza, estaban mezclados, y por primera vez un hombre dice que se separe la iglesia y el Estado. Por eso es bien importante que entiendas que el protestantismo nace de la mano del Estado. Eran una sola cosa. Antes el rey era católico, como en España. Aquí se practica el catolicismo y todos los demás los matamos. En los países protestantes, el rey decía: yo soy un rey protestante, y a los católicos los matamos. ¿Sí? Es decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo mientras pienses como yo. También el protestantismo lo aplicó. ¿Sí? Esto que la iglesia católica persiguió a los protestantes es verdad, pero también los protestantes en los países sostenidos por reyes protestantes perseguían a los católicos. Si te das cuenta, no ha logrado haber una profundidad espiritual. Empieza un despertar gracias a la Reforma, porque empiezan a leer la Biblia, y los puritanos van a ser los primeros que van a decir, por primera vez, separemos la iglesia del Estado. John Smith va a tomar ese pensamiento y va a ir un paso adelante. No solamente va a decir, separemos a la iglesia del Estado, sino no queremos someternos a lo que tanto tiempo nos ha hecho daño. ¿Qué le ha hecho daño al cristianismo a través de la historia? Los concilios.
Un grupo de hombres se reúnen a estudiar, ellos aprueban la doctrina oficial y todos nos tenemos que someter a esa doctrina, y quien no se apega a esa doctrina está fuera de la comunión. Y entonces los puritanos dicen: no aceptamos la autoridad de ningún concilio, ni aceptamos la autoridad de ningún sínodo, ni de un colegio cardenalístico, ni aceptamos la autoridad de ningún magisterio, que es lo que existe en la Iglesia Católica. En la Iglesia Católica existe el magisterio. La teología que generan los sabios católicos es oficial. Lo que el concilio aprueba es oficial. Y entonces en los concilios a lo largo de la historia, ¿qué se aprobó? Culto a las imágenes, estado de los muertos, celebraciones paganas. Y entonces los puritanos dicen: no aceptamos los concilios más, porque los concilios solamente imponen una forma de ser, y tampoco aceptamos la supervisión administrativa de ninguna autoridad colegiada como es Roma. Y por eso los puritanos dicen: vamos a formar la nueva iglesia anglicana, no podemos apegarnos a los concilios, porque caeremos en lo mismo, ni en la supervisión tampoco de un ente superior que limite y coarta y caen en poderes políticos y de control y de dominio sobre los demás. Es decir, lo que hacen los puritanos es quererse desmarcar de lo que históricamente le hizo tanto daño al cristianismo. La Iglesia Católica le hizo mucho daño al cristianismo. ¿Por qué? Por la hegemonía del obispo de Roma, el Papa, por la hegemonía del colegio del magisterio y por la hegemonía que tenían los acuerdos conciliares. Los puritanos dicen: si eso nos hizo tanto daño a través de la historia, no queremos saber nada de eso. Tenemos que separar la iglesia del Estado. Segundo, tenemos que darle independencia a las congregaciones. Y tercero, no podemos someternos a una supervisión administrativa que lo único que hace es poner y quitar de acuerdo al poder de los hombres. Estaba muy corrompido el poder y el Estado, ¿no? Entonces, este hombre John Smith forma la iglesia, o es de los líderes en Europa de la iglesia bautista, y así llega a Estados Unidos las 13 colonias inglesas, con fuerte influencia del puritanismo, los menonitas, los anabaptistas y los bautistas. Y de este grupo va a salir un estudiante que se llama William Miller. Y entonces aquí llego a la siguiente parte. Si lo quitan tantito la imagen. Aquí llego a la siguiente parte. ¿Qué es lo que le pasa a William Miller? En Estados Unidos empieza, ¿se acuerdan por qué les dije que se escribió el Apocalipsis? ¿O por qué habían tantos Apocalipsis? Porque había un gran avivamiento y todos pensaban que ya iba a llegar Jesús. Pues cuando llegan las 13 colonias inglesas a Estados Unidos y llegan con ellos los bautistas, los metodistas, los anabaptistas, puritanos, hay una efervescencia, un gran despertar y un avivamiento, un gran avivamiento. ¿Qué es un gran avivamiento? Como lo que pasó en Hechos capítulo 2, que la iglesia creció muchísimo. Hay un gran avivamiento en Estados Unidos, que la iglesia va a crecer y se va a multiplicar. Y van a haber un montón de cristianos que van a aceptar. Van a haber predicadores itinerantes, gente que va por las poblaciones, se para y predica y la gente se convierte y forman iglesias, comunidades cristianas, y el cristianismo se propaga de una forma sorprendente en 1700 en todo Estados Unidos. Cuando llegas a 1800, hay el segundo gran despertar en Estados Unidos y un gran avivamiento. En ese gran avivamiento surge William Miller. Y cuando hay un avivamiento, ¿qué es lo primero que piensan los creyentes? ¿Por qué se ponen fervorosos? Porque piensan que Jesús va a llegar. Y Miller dice: es el último tiempo, ya va a venir. Y entonces empieza a estudiar las profecías de Daniel y Apocalipsis y saca cuentas y dice: viene en 1843. Y sucede el famoso gran chasco que no termina llegando. Pero lo que es importante es, volvemos a poner la imagen, que de Miller va a surgir un movimiento, y de este Miller, de este movimiento, va a surgir la Iglesia Adventista del Séptimo Día, liderada por Helena Golden de White. Y Helena Golden de White va a ser contemporánea a un hombre que se llama Gilbert Cranmer, que la única diferencia entre Helena Golden de White y Cranmer, los dos aceptaban la enseñanza de Miller, pero la diferencia entre los dos es que Cranmer no estaba de acuerdo en que Helena Golden de White
tuviera visiones donde según ella Dios le revelaba lo que iba a pasar. Y entonces Cranmer se separa y forma los movimientos conocidos como Church of God, Iglesias de Dios. Y entonces el origen de la Iglesia de Dios del séptimo día es Gilbert Cranmer, un hombre protestante con formación millerista y formación bautista. Así como entonces se señala históricamente que quien fundó la Iglesia Adventista es Helena Golden de White, se debe de aceptar con honestidad que quien formó a la Iglesia de Dios, la denominación Iglesia de Dios, es Gilbert Cranmer, porque a partir de él se forma todo. Ahora, vamos a la siguiente que teníamos, por favor. No, la otra, la primera, perdón. Y por eso es que en ese tiempo, quiero que mezcles todo lo que te he explicado, por eso los puritanos y los bautistas dicen, y los adventistas, y los de la Iglesia de Dios, y los bautistas, ya dije los bautistas, ellos no se consideran protestantes, ¿sí? ¿Por qué no se consideran protestantes? Porque un protestante es el que sigue íntimamente mezclado el poder político del poder económico. Y entonces por eso van a decir los bautistas, nosotros no somos protestantes. Y los puritanos van a decir, nosotros no nos consideramos protestantes, porque los protestantes son esos que siguen mezclando el poder con el Estado. ¿Sí me logro dar a entender? Entonces ellos a sí mismos no se identifican así. Aunque históricamente reconocen que la reforma protestante les dio luz, les dio vida, no se consideran a sí mismos. Y si tú le preguntas a un adventista en su teología no es protestante. Y si le preguntas al de la Iglesia de Dios, llámese Elohim Israel, Iglesia israelita, llámese como se llame, o séptimo día, ¿te consideras protestante? Teológicamente te van a decir que no. ¿Por qué no? Porque está enraizado en su origen. Entonces, ¿qué crees? Como en 1800, en el Gran Despertar, Jesús ya va a venir, ¿qué provoca eso? Una reinterpretación del libro del Apocalipsis. Y entonces resulta que hasta 1500, 1600 se creía la interpretación que yo te dije de Apocalipsis al principio de la predicación. Te dije al principio que la interpretación ¿cuál era? Que toda gira alrededor ¿de quién? Del Imperio Romano. Entonces cuando te paras en 1800, la Iglesia Adventista inicia una gran campaña. Le paga a grandes de sus teólogos, porque para esto los bautistas van a formar, porque miren el pensamiento protestante, ellos forman universidades y hospitales. En Estados Unidos hay muchos hospitales y universidades muy prestigiadas que fueron formadas por las iglesias bautistas, metodistas y las iglesias adventistas. Universidades muy prestigiosas. Por ejemplo, Harvard y Yale son universidades formadas por protestantes, o sea que las financiaron esos movimientos. Hospitales muy famosos en Estados Unidos fueron hechos por movimientos protestantes como bautistas o metodistas o puritanos, ¿sí? Entonces, la iglesia adventista agarra y manda a Europa, a las grandes bibliotecas del mundo, a viajar por los países de Europa y de Asia para tratar de entender la historia antigua. Y después de muchos años de estudio, en un compendio que es así de este tamaño más o menos, escrito en inglés, o sea, la mezcla 4 volúmenes que es todo esto, así, está escrita la teología profética de la iglesia adventista. Y la iglesia adventista va a reinterpretar todo el Apocalipsis. Y entonces va a decir, ¿ok? La bestia es la iglesia católica. Y el falso profeta son los protestantes. Y la herida de la bestia es la que sufrió en 1798 en la Revolución Francesa. Te quiero decir que todo lo que expliqué esta mañana en la escuela es teología adventista. Inventada por ellos, creada por ellos, porque los primeros que la acuñaron fueron ellos. Está escrito en sus enseñanzas, en sus profecías. Y con mucha más profundidad que lo que yo lo expliqué, un adventista podría explicar la lección de esta mañana.
porque ellos fueron los que le inventaron la interpretación de esa porción de la Escritura. ¿Sí? Es fuerte decirlo, pero quiero que sepas en qué contexto surge el rechazo al protestantismo. El rechazo al protestantismo surge por grupos que dicen: esta reforma protestante no revisó desde las entrañas la enseñanza, sino solo tocó el poder. Cambiaron el poder de manos. ¿Qué tenemos que hacer ahora nosotros? Separar el poder del Estado y luchar por eso. Por eso es que los adventistas no se consideran protestantes a sí mismos. Y todos los que derivan de su movimiento, por consecuencia, como aprendieron de ellos, tampoco se consideran protestantes. Entonces, como en el segundo gran avivamiento de Estados Unidos dicen: Jesús ya va a venir, ¿qué es lo que van a hacer? Como Jesús ya viene, está a la puerta, agarremos el Apocalipsis y interpretemos a qué se refiere. Y entonces dicen: esto se refiere a esto y ya va a venir, y entonces la profecía cuadra perfecto, porque mira, los tiempos y día por año te lo he dado. ¿Y qué crees? No eran 3 años y medio literal, era día por año te lo he dado, como dice Números y como dice Ezequiel. Entonces son 1260 años. Y si en 1798 derrotan a la Iglesia Católica y le restas 1260, te lleva al 538. ¿Qué pasó en el 538? Es por la época donde en el 533 Justiniano hace el código y esto y aquello y más o menos cuadra. Entonces contemos a partir de 538 y empieza la reconstrucción. Pero si tú lees Apocalipsis, que se toca la primera trompeta, segunda trompeta, y léelo, y por ejemplo yo te digo, la primera trompeta, ¿qué es? La destrucción de Jerusalén. Si soy honesto contigo, no hay un elemento que me permita teológicamente anclarlos y decir se refiere a eso. Simplemente decimos que es eso. La segunda trompeta, la tercera trompeta, la cuarta trompeta, no hay un elemento, simplemente es la historia que se medio parece y la cruzas. Y es eso. ¿Sí? Entonces, hoy mi título de esta enseñanza se titula ¿Quién es protestante? Quiero decirlo esto con tal frialdad que he dicho lo que he dicho, para que tratemos un poco de salirnos a veces de la burbuja donde estamos y que lo único que logramos hacer es criticar y señalar al de enfrente y decir: esos son protestantes, esos no tienen la verdad, esos viven en la mentira, somos la única iglesia verdadera, nosotros nos vamos a salvar, los demás no se van a salvar, y desarraigar ese tipo de pensamientos. A lo largo de la historia ha habido grandes hombres y grandes mujeres que gracias a ellos nosotros tenemos la Biblia hoy. Y por eso le decía hace rato, el que yo diga esto de ninguna manera mueve nuestra fe, nuestra esperanza y nos mantiene firmes, porque hay una realidad. ¿Cuál es la realidad? Que intereses políticos y económicos quitaron el sábado por el domingo. Y eso es una realidad, y no necesito la interpretación de Linda Golden de White de la Iglesia Adventista para defenderlo y sostenerlo, porque históricamente lo puedo decir. ¿Sí? Hay un esfuerzo históricamente antes de Constantino. No necesito la Iglesia Católica para decir lo que voy a decir. Hay un esfuerzo antes de ellos por divinizar a Jesús y elevarlo a la categoría de Dios y desplazar a Yahvé, el Dios de los hebreos, por decirlo de algún nombre. ¿Sí? Es decir, no necesito a Constantino para probar que la Trinidad es una doctrina equivocada, y no necesito a Elena Golden de White para decir que el protestantismo, mientras que siga navegando en el domingo, en el desprecio de las leyes divinas y en el apego al Dios de Israel, de Abraham, no han encontrado el camino hacia Dios. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con todo esto? Que soy un convencido que todos estos movimientos que existen cristianos dan espacio para que la gente conozca de Dios, y que muchos de nosotros llegamos aquí gracias a uno de esos movimientos. Quizá yo no, pero muchos de ustedes sí llegaron aquí gracias a uno de esos movimientos. Alguno llegó siendo católico, alguno llegó siendo evangélico, alguno llegó siendo adventista, alguno llegó siendo testigo de Jehová. ¿Y qué es lo que significa? Que Dios nos va llevando a mayor realidad y a mayor conocimiento, y nos debemos de sentir bendecidos de conocer las cosas. La gente sabe lo que yo acabo de decir, pero no lo repiten. ¿Por qué? Porque trae complicaciones decir que quien diseñó esta teología
de lo que expliqué esta mañana está escrita en el manual de profecía de la Iglesia Adventista de Elena Golden de White. ¿Por qué? Porque William Cranmer era contemporáneo y estudiantes juntos y salieron del mismo lugar y así heredaron eso. Hay otras profecías que nosotros ya hemos cambiado en la interpretación para hacer un desmarcamiento. Pero, ¿a dónde quiero llevar esto? ¿Quién es protestante realmente? Tenemos que reconocer que protestante es el que sigue pugnando porque el Estado siga mezclado con la iglesia y el Estado sigan de la mano. Y el que sigue abrazando los conceptos que el Concilio de Nicea universalizó. Y no podemos caer en lo mismo del Concilio de Nicea. ¿Qué dijo el Concilio de Nicea? Todos los que no crean como nosotros, ¿qué son? Herejes. El pueblo de Dios nunca creyó así. Y por eso quiero erradicar de nosotros el pensamiento de decir, aquellos son menos porque piensan distinto a nosotros. Aquellos no son dignos porque no piensan como nosotros. Ese pensamiento no es un pensamiento de Jesús. El pensamiento de Jesús es un pensamiento donde Él busca que la gente tenga intimidad con el Padre. Y por supuesto, tenemos que ir en niveles de crecimiento. Y tú sí tienes una misión, tú sí tienes una tarea. Compartirle a otros para que descubran que hay un sábado, para que descubran que hay un monoteísmo estricto, para que descubran que la salvación por gracia también requiere apego y obediencia a las leyes divinas, que la gente sepa que existen solemnidades que deben de celebrar y que Dios se agrada de esas solemnidades. Bueno, esta es la explicación de esta mañana. Pausaré mucho aquí el tema de los bautistas para irme hasta el otro lado de Estados Unidos. Esto pasa en el oriente de Estados Unidos y ahora nos vamos a ir hasta el otro lado de Estados Unidos, porque al mismo tiempo de lo que te estoy platicando del gran avivamiento que sucede el gran avivamiento que sucede de este lado con William Miller y los bautistas, del otro lado de Estados Unidos, en el gran avivamiento, está sucediendo otro movimiento histórico bien importante que va a marcar también la historia del cristianismo actual. Y entonces te vas a dar cuenta que ahí van a surgir ciertas corrientes de cristianismo de las cuales te darás cuenta que todas las iglesias son una mezcla de su historia y de un pasado. No existe una línea pura de decir es la única línea pura, sino que hay una influencia como movimientos sociales que existen. Y cuando veamos, ahora vayamos a Estados Unidos, a California, al gran movimiento del gran avivamiento que surge allá de aquel lado, vas a darte cuenta de otras cosas que ayudan a comprender el mosaico de la iglesia y del cristianismo. ¿Qué es lo más importante? Que tengas una relación personal con Dios. Lee tu Biblia. Eres un bendecido en vivir en una época en la Biblia está escrito en tu idioma. Todo este movimiento de los últimos 300 años en el mundo, ¿sabes por qué sucedió? Porque la Biblia se tradujo al idioma que la gente podía leer. La gente empezó a leer y dijo, sábado, monoteísmo, y empezaron a revisar cosas y lo empezaron a practicar. Así es que está muy bien. Para mí no tiene nada de malo que alguien haya en un tiempo de la historia hecho una pausa y haya dicho, esto es verdad, y así lo debemos de hacer. Entonces, yo deseo que lo que te comparto te llene de esperanza y de fortaleza y te haga sentirte libre para que tu relación con Dios sea espiritual y no dependas y tengas miedo de decir una asociación religiosa me va a salvar o una denominación me va a salvar. Que te sientas contento, libre y feliz de decir me salva adorar a Dios, alabarlo, creerlo, estar cerca de Él, hacer el amor, hacer el bien, transformarme en santidad y colaborar para que más gente conozca de la palabra de Dios, colaborar para que más gente conozca de su palabra. Y entonces vamos, como lo dije muchas veces, de gloria en gloria. Vamos, Dios nos va llevando a mayor conocimiento cuando estamos listos para ello. Y si tú estás escuchando esto es porque estás listo para ello. Dios quiere ayudarte, pagarte. Dios quiere pagarte todo el esfuerzo cristiano que has hecho, lo que has batallado, has seguido, lo has perseverado a pesar de problemas, familias, críticas, señalamientos. Has seguido de la mano de Dios y por haber seguido de la mano de Dios, yo creo que Dios te bendice para que conozcas esto, que es duro de escuchar,
pero también para que te sientas mucho más feliz y gozoso de saber que Dios te ama de una manera tan especial que te permite ver las cosas con una claridad mucho más sublime y sentirte libre y no sentirte mal contigo mismo, sino al contrario, decir gracias, Padre, porque me dejas ver lo que antes no veía. Que el Dios de Israel les bendiga.
gloria de nuestro Dios. Y bueno, deseamos que lo que le hemos cantado a nuestro Padre lo acepte, sea nuestra alabanza, sea acepta para Él, nuestro corazón, nuestra oración y todo lo que hacemos. Te quiero invitar